Hola chicos, en este video veremos una de las principales aplicaciones de la integral definida, como lo es el volumen de sólidos de revolución. El ejercicio que vamos a resolver nos dice que encontremos el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la curva y igual a raíz de x, las rectas y igual a 0, que es el eje x, y igual a 0, y igual a 2, que es una recta paralela al eje x que corta al eje y en 2, alrededor del eje y, que en este caso nuestro eje y es nuestro eje de rotación. Y lo haremos mediante la integral definida para encontrar dicho volumen, integral definida de a a b de pi por f de y al cuadrado diferencial de y. Hemos hecho una pequeña tabulación en la cual marcamos puntos que pertenecen a dicha gráfica de la función. Si nuestra x vale 0, la raíz de 0 es 0, por lo tanto y vale 0. El punto de coordenadas 0,0. Si nuestra x vale 1, ¿sí?, la raíz de 1 es 1, por lo tanto y vale 1 y es el punto de coordenadas 1,1. Si nuestra x vale 2, la raíz de 2 es 1.41, que es este punto que está aquí en la gráfica. Si nuestra x vale 3, nuestra y es raíz de 3, que es 1.73. Y si nuestra x vale 4, la raíz de 4 es 2, por lo tanto es el punto de coordenadas 4,2. Y pues dicha gráfica se va hacia más infinito, ¿sí? O sea, es decir, si yo le voy dando valores a x positivos, mi gráfica tiende a irse hacia allá. Pero el área contenida entre dicha gráfica y estas dos rectas, cuando giran alrededor del eje de las y, nos genera un sólido en 3 dimensiones, un sólido de revolución al momento del giro, ¿sí?, muy similar a esta gráfica que aparece aquí, en donde al girar nuestra función replica del lado izquierdo del eje y nos genera un sólido de revolución en 3 dimensiones, el cual podemos calcular su volumen, ¿sí?, por medio de esta integral. Pero vamos a ver cuál es el método que vamos a utilizar. El método que vamos a utilizar es el método de discos, en donde vamos a sumar un número ilimitado de discos o cilindros, ¿sí? Vamos a sumar sus volúmenes para obtener el volumen del sólido que se genera al girar dicha función sobre el eje de rotación. ¿Pero qué es un disco? ¿Sí? ¿Por qué utilizamos el método de discos? Porque el área encerrada, ¿sí?, que queremos que gire, colinda con el eje de rotación, es decir, está pegada al eje de rotación. Y al estar pegada, el método adecuado, digo, podemos usar algunos métodos, pero el método adecuado es el método de discos. Un disco es un cilindro, ¿sí? El cilindro es un cuerpo geométrico, es un prisma, ¿sí?, en este caso circular, que tiene dos bases iguales, que son círculos. Por lo tanto, para calcular el volumen de dicho cilindro, la fórmula es área de la base por altura. Al ser un círculo la base, su base para calcular el área es pi por radio al cuadrado, por h, que es la altura del prisma. Cuando hacemos una analogía o una similitud entre esta fórmula del volumen y esta integral, nos damos cuenta que aquí aparece nuestra pi, ¿sí?, nuestro radio es f de y, sí, eso es muy importante, y nuestra altura es el diferencial de y. Y cuando hablamos de diferencial de y, hablamos de diferencias en los valores de y en los puntos pertenecientes a la gráfica. Es decir, vamos a pensar que nosotros utilizáramos solamente 3 discos o 3 cilindros para calcular el volumen resultante en el giro, ¿sí?, cuya principal característica, al ser h nuestro diferencial de y, es que en esta región que va de 0 a 2, ¿sí?, en estos valores lo partimos en 4 valores, cada uno con una diferencia de 0.5 en el valor. Este 0.5 sería nuestro diferencial de y, que sería nuestra altura del prisma, nuestra altura del cilindro, ¿de acuerdo? Si lo hiciéramos con 3 cilindros solamente, entonces vamos a ubicar 3 puntos de la gráfica. Por ejemplo, el punto de coordenadas 0,0, en este caso, que es nuestro punto de partida, ¿sí? El punto de coordenadas, vamos a ir a los puntos superiores. Si tenemos aquí nuestro punto de coordenadas en el cual tenemos aquí a nuestra y en 1.5, ¿sí?,
En 1.5 nuestra x vale 2.25, porque la raíz de 2.25 es 1.5. Entonces es este punto que aparece aquí, en el cual tenemos nuestra coordenada, ¿sí? 2.25,1.5. Vamos a elegir otro punto de la gráfica en el cual tenemos el punto de coordenadas 1,1. Este punto que aparece aquí, 1,1, ¿sí? Que va a ser importante. Y otro punto aquí que tenemos nuestro punto de coordenadas, ¿sí? Donde es 0.25,1.5, 0.25,0.5, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, la diferencia que hay en valores de y es 1.5, incluyendo este punto de coordenadas que tiene coordenadas 4,2, ¿sí? Que es nuestro punto límite, ¿de acuerdo? Si nosotros trazáramos aquí nuestro primer radio, dicho radio tendría una longitud de 2.25, ¿sí? Este radio es el valor en x de la coordenada, que al momento del giro nos va a generar nuestro primer disco con una altura, ¿sí? De 0.5, que es la diferencia que hay entre 1.5 y entre 2. Nos generaría esta región, ¿sí? Esta región que va a girar al momento del giro con el eje de rotación nos genera nuestro primer cilindro, es decir, a ver si lo podemos poner aquí, ¿sí? En el cual vamos a hacer aquí nuestro primer cilindro, ¿va? Este es nuestro primer cilindro y el volumen que generaría sería este de aquí, ¿de acuerdo? Pero estaríamos considerando que hay un área que no consideramos, ¿sí? Que es esta área que aparece aquí, que no la estaríamos considerando en el giro, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el volumen que genera esa área al girar, ese volumen no estaría considerado, que sería este de aquí, ¿sí? Igual de este lado, ¿sí? Este volumen no lo consideraríamos. Al igual pasaría con el siguiente cilindro, que tendría un radio igual a 1, porque es nuestra coordenada en x, y nuestra altura del cilindro, que es el diferencial de y, ¿sí? Sería de 0.5 también. Si ustedes se fijan, estas alturas son las mismas, 0.5, 0.5 y 0.5, ¿de acuerdo? Pero nuestros radios van cambiando, ¿sí? Entonces aquí nuestro cilindro estaría aquí, al momento del giro, y el área que no estaríamos considerando sería esta que está aquí, ¿sí? Es decir, aquí en esta parte, cuando nos provoca nuestro giro, nuestro cilindro está aquí, ¿sí? Pero no consideraríamos estas áreas que aparecen en rojo, ¿va? ¿Sí? Al igual en el tercer cilindro que trazaríamos, donde nuestro radio es de 0.25 y nuestra altura es de 0.5 también, porque los diferenciales deben de ser los mismos, ¿va? Lo que están cambiando son los radios, pero aquí nuestro cilindro, que sería este, no consideraría esta área al momento del giro, ¿de acuerdo? Y entonces aquí estaría nuestro tercer cilindro, ¿sí? Que al momento del giro, ¿sí? Pues estaremos considerando solamente estos volúmenes, pero estos volúmenes no los consideraríamos, incluyendo esta parte de aquí abajo, ¿va? Que es esta parte en rojo que aparece aquí. Entonces, pues no nos funcionaría con esos tres, sería un área, un volumen. Al sumar estos tres volúmenes de los cilindros, estaría muy alejada de la realidad. Para ello, con una simple integral, nosotros podemos encontrar el volumen total del sólido que revoluciona, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es resolver la integral definida. Y entonces vamos a ir a nuestra integral definida para poder encontrar el volumen generado por la función cuando gira, cuando su eje de rotación es el eje de las y, que en el método de discos tenemos que trabajar con diferenciales de y. Y entonces vamos a nuestra integral, en la cual, para poder resolver dicha integral, que una de las características es que va a ser un número ilimitado de discos, ilimitado de cilindros, no van a ser 3, van a ser un número casi infinito de cilindros, en el cual la integral
La característica es que el diferencial de y va a ser un valor muy pequeñito. No va a ser 0.5, sino que va a ser valores muy pequeñitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Casi nada, ¿sí? Para que sean un número infinito, casi, un número ilimitado de discos o de cilindros, que al sumar todos sus volúmenes, nos va a dar el volumen resultante de la figura cuando gira alrededor del eje de rotación, que es el eje de las Y's. Y entonces vamos a nuestra integral. Nos dice que el volumen va a ser igual a la integral definida de A a B, pero ¿quién es A? El valor inferior de abajo hacia arriba, el valor más pequeño en Y, que es 0. De 0 a 2, ¿de acuerdo? La integral definida de 0 a 2 de pi por f de y, pero ¿quién es f de y? Nosotros tenemos nuestra función que es y igual a raíz de x. Para encontrar f de y es x, entonces tenemos que despejar a la x de aquí, en donde al ser esto una igualdad, nosotros podemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Si elevamos al cuadrado ambos lados, lo que va a suceder es que me va a quedar y cuadrada igual a el radical, la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado al ser operaciones inversas, cancelamos y esto nos queda x solamente. Por lo tanto, x igual a y cuadrada. X es f de y. ¿De acuerdo? Y entonces sustituimos, o sea, y cuadrada elevado al cuadrado por el diferencial de y. Aquí está nuestra suma de discos, nuestra suma de cilindros. Es la suma de los volúmenes generados por un número infinito de discos o de cilindros, cuya fórmula para calcular el volumen es pi por radio al cuadrado por altura, en donde les insisto, el radio es y cuadrada, que es f de y. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer, chicos, pues es ya nada más resolver esta integral, en la cual ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es sacar a las constantes. En este caso sacamos a pi, ¿sí? Pi por la integral de 0 a 2, porque pi es una constante, y utilizando leyes de exponentes, tenemos el y cuadrado elevado al cuadrado, multiplicamos a los exponentes, 2 por 2, nos da 4, y a la 4, diferencial de y. Y entonces procedemos a resolver, o sea, pi, la integral de y a la 4, recuerden ustedes que si tenemos a la variable con exponente, le sumamos 1 al exponente y lo ponemos en el denominador. ¿De acuerdo? Definida del límite inferior, que es 0, al límite superior, que es 2. Ahí está, chicos. ¿Sí? Ya hemos resuelto la integral y ahora lo que sigue a continuación es definir la integral solamente. En donde la regla nos dice que primero sustituyamos el valor superior en la variable y menos la sustitución del límite inferior. ¿Va? Y entonces vamos a proceder a hacer esta evaluación. Es decir, vamos a sustituir nuestro volumen generado, va a ser igual a, cambiamos la y por 2, y entonces nos va a quedar pi por 2 elevado a la 5 sobre 5, aquí hemos sustituido el valor superior menos el valor inferior sustituido en y, es decir, pi por y a la 5, o sea, 0 a la 5 sobre 5. ¿De acuerdo? Ahí está, chicos. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos ya nada más pues es tomar nuestra calculadora y hacer esa evaluación. Es decir, nuestro volumen del sólido que revoluciona va a ser igual a 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Esto nos va a dar 32 sobre 5 pi. Menos 0 a la 5, que nos da 0, entre 5 nos da 0, por pi nos va a dar 0. Todo este corchete en su evaluación nos da 0. Por lo tanto, el volumen generado por esta función al girar sobre el eje de rotación, que es el eje de las Y's, es 32 quintos de pi, unidades cúbicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si nosotros utilizamos la calculadora y hacemos nuestro cálculo, es decir, cambiamos a pi por su valor que es 3.1416, esto nos va a dar 20.0
106 unidades cúbicas. Que esto es el volumen que genera esta función al girar sobre el eje de las Y utilizando el método de discos, que es sumar el volumen de un número infinito de discos en el cual el diferencial de Y es muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces nuestro volumen será 20.106 unidades cúbicas. ¿De acuerdo, chicos?